Tratar de entender todo esto. Tengo conmigo aquí a Alfredo Hernández. Alfredo es psicoterapeuta, experto en adicciones. Muy buenas noches, feliz año. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Igual. Un tema complicado, tiene muchos ángulos y quiero ver si tratamos de abarcar lo más posible. Estamos hablando de un personaje reconocido, mediático, un hombre influyente, poderoso, y 15 mujeres, según algunos medios, hay otros que hablan de 23. Lo acusan no solamente de haberlas violado, de haber abusado de ellas, sino de haberlas drogado también. Drogado y abusado, pero es lo que tú decías, hay que poner en contexto. Esto no es solamente una persona poderosa, esto no es una persona mediática, estás hablando de una persona que es un ícono nacional. Esta es la persona que la mayoría de los americanos crecieron viéndolo como el padre típico, el padre normal. Él se convirtió en una persona que representaba también valores, principios, y él por mucho tiempo estuvo transmitiendo, sobre todo dentro de la raza negra, diciéndole a ellos, mira, vamos a hablar de una manera correcta, no nos tratemos así. O sea, él siempre se agarró mucho de esta imagen tan limpia y positiva que logró mantener hasta este momento tan tarde en su vida. Y eso es lo curioso del caso de él, ¿no? Entonces aparecen de momento 2 mujeres, y luego 3, y ha habido una ola ahora de reportan hasta 23 mujeres que han hecho el caso, el reporte del mismo o muy similar caso. O sea que hay un patrón que se repite. Mientras no sea hallado culpable, no podemos decirlo, pero vamos a tratar de decir que este personaje realmente abusó de ese poder que tenía sobre la gente. ¿Qué se cree un actor, un político, una persona tan poderosa que está más allá del bien y del mal, que puede hacer cualquier cosa? Sí, es como tú dices, ¿no? Tenemos que dar primero el beneficio de la duda. Él no ha sido llevado a corte, no ha podido defenderse, pero hemos visto en casos anteriores personas que han tenido este tipo de poder e influencia sobre los demás, posiciones de política, por ejemplo, donde a lo mejor tienen posiciones de alto poder. En el caso de él, dentro de los medios, era una persona que no había quien pudiera hablar en contra de o decir algo malo de Bill Cosby. Entonces, estas personas no es que es patológico en el sentido de que ellos creen que tienen el derecho de hacerlo y que nadie le va a poder reclamar. Que si alguna persona se atreve a decir algo en contra de ellos, no le van a creer jamás. Entonces entran en esta patología y empiezan a encontrar esta satisfacción, este placer dentro de estos actos que son sociópatas, podríamos decir, ¿no? Porque estás hablando de no es sexo solamente. Él las drogaba, si es el caso, las drogaba y luego de tenerlas drogadas, entonces tenía sexo con ella. No estábamos hablando ni consentimiento mutuo, claro. No era una cuestión de adicción al sexo, era una cuestión de poder absoluto sobre su víctima. Sin lugar a dudas. ¿Qué efecto tiene una de estas personas tan poderosas, ya sea un actor que hemos visto en muchas películas, una actriz que hemos visto en muchas películas, alguien a quien admiramos? ¿Qué poder tiene sobre determinadas personas? Mira, sí, estamos hablando de la mayoría de ellas reportan que ellas eran actrices, que él las estaba ayudando, que las estaba moldeando, con promesas... Era un tipo al que admiraban profundamente. Total y absolutamente, pero no solamente que lo admiraban porque era exitoso, sino porque lo que estaba era promulgando eran los principios y valores que todos queremos creer, ¿no? Hay que ser honesto, hay que tener una familia, hay que cuidar la familia, debemos tener cuidado con lo que hablamos. Entonces esta persona de que tiene una imagen tan positiva te dice a ti, móntate en el carro conmigo, vamos a dar una vuelta, vamos a pasar un rato chévere. Tú dices, bueno, ¿qué peligro yo tengo aquí? Estoy yendo con una persona muy sana. Entonces, todas reportan algo parecido. Él de momento abrió un paquete donde él tenía algunas pastillas, le ofreció una pastilla, mira, para relajarnos un poco y pasarla bien, y luego el reporte de casi todas ellas es muy similar. Empiezo a sentirme drogada muy rápidamente, lo próximo que me doy cuenta, él está arriba de mí, entonces sucede lo que ellas reportan, que él abusó de ellas sexualmente bajo el estado de la droga, o sea, la droga. ¿Qué tipo de personalidad pudiera tener una persona así? Estamos hablando de que doble personalidad, sociópata, decías anteriormente, porque estamos hablando de una persona pública que está en el ojo público continuamente, se le hacen entrevistas, hace declaraciones. ¿Cómo puede llevar esa doble personalidad a la luz pública? Sí, pero fíjate, si te das cuenta, estos casos donde, y no quiero decir que es lo mismo, estos casos que son criminales que tienen muchas víctimas que han matado y cuando van a ver, son personas que tenían vidas cuasi normales, ¿no? En el caso ellos no encuentran, para poder entender este tipo de mente, ellos no encuentran ya placer o satisfacción en las cosas que a lo mejor tú y yo y las personas que nos escuchan encontramos placer. Ya para él a lo mejor tener un éxito más o el tener una familia. ¿Necesitan otro tipo de motivación? Ya no le logra llevar a ese umbral de excitación y hay muy pocas cosas que le producen a ellos euforia, vamos a decir.
este tipo de eventos donde estás rompiendo con las leyes, estás rompiendo con lo que la sociedad permite, este control absoluto sobre un ser humano. Que no solamente sexo, como decía, sino violencia incluido con eso. Ocurre, exactamente. Entonces, llegas a un nivel de excitación tal que tú no disfrutas, vamos a decir disfrutar con mucho cuidado aquí, pero que no experimentas en otras situaciones de tu vida, que, bueno, te pueden dar una multa o te pagaron el fin de mes y bueno, qué felicidad, pero él lo está llevando a este otro nivel que la mayoría de nosotros preferimos no llegar ahí porque sabemos que las consecuencias pueden ser devastadoras. Yo voy ahora con otro ángulo de todo esto. Vimos uno. Como siempre. Vimos uno, por supuesto, todo tiene muchos ángulos. Qué fácil es en esta sociedad actual mediática desacreditar a una persona pública, destruir en nada el prestigio de una persona. Sobre todo las personas poderosas que las vemos como exitosas con mucha facilidad, aunque en este caso en particular yo creo que ha habido mucho conflicto dentro de lo que es el anglo, el americano, que vivió criado por su familia, porque él era la familia estereotípica de televisión. Entonces es como que ese conflicto interno, ¿cómo va a ser que, y es lo que nos pasa en ocasiones, que llega el reporte y te dice, no, que el tío violó a la niña, el abuelo violó a la niña, ¿cómo puede ser papá que haya hecho algo como eso? Imposible. Y ese es el conflicto que en este momento yo creo que tiene la nación. No quieren juzgarlo rápidamente, les cuesta trabajo creerlo y por otro lado la evidencia está sumándose, entonces es difícil para el americano en verdad crear algún tipo de sentido de esta situación. Crear el balance perfecto. Gracias Alfredo por haber estado aquí en el programa y haberte escuchado. Un placer, Félix. Vamos a la pausa, regresamos ya con los segundos finales.